Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Qué bendición estar juntos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, de algo que debe llenarnos el corazón, porque sin duda alguna todos tenemos circunstancias difíciles en la vida y vamos a hablar acerca de Habacuc. Habacuc veía que había problemas y que la maldad avanzaba y que se sentía atrapado. Sin duda alguna, creo que mucha gente en nuestros tiempos podemos ver cómo la maldad avanza y cómo incluso tú y yo podemos sentirnos decepcionados, atrapados, tristes de algunas circunstancias, pero cuando hay crisis en el mundo, en la sociedad, Dios nos llama a vivir con todo. Y acerca de eso vamos a hablar el día de hoy, viviendo con todo. La inflación está por los cielos, los sueldos por los suelos. Empezar de nuevo, después de la crisis, después de la pandemia, ha sido algo difícil. Ha sido algo difícil entender esta economía cambiante, esta economía difícil de recuperarse, pero, sabes, no únicamente el tema es la economía, la sociedad, la política, incluso el corazón del ser humano. En este pasaje que vamos a estudiar, tenemos que concentrarnos en eh, el asunto de, aunque haya problemas, aunque haya circunstancias difíciles, tú y yo tenemos que ir con todo, tenemos que trabajar con todo, aunque haya escasez, aunque falte todo. Este profeta Habacuc habla de una firme decisión de gozarse en el Señor. Y es por eso que nos compete el día de hoy leer este pasaje y encontrar enseñanzas. Habacuc capítulo 3, verso 17 al verso 19 dice la letra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Después dice al final al jefe de los cantores sobre los instrumentos de cuerdas. Con todo, me alegraré con todo. Este nos debe de marcar un principio, el principio del gozo. Cuando decimos con todo, que yo me voy a alegrar con todo, según Habacuc 3:18, es decir, todo lo que tengo se va a enfocar en Dios. Este pasaje nos habla del verdadero gozo. Este permanece aún a pesar de la crisis. Con este pasaje vemos cómo Dios nos desafía a alegrarnos con todo en Él. El gozo no depende de las circunstancias. Aún en medio de la más grande tragedia podemos permanecer en el gozo de Dios. No significa que nunca estemos tristes, no significa que nunca nos preocupemos, que nunca lloremos. Significa que aún a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de las lágrimas, podemos mantener el gozo de Dios. Porque el gozo es un estado, no un sentimiento. Es una continua y permanente paz de Dios. El gozo depende de su amor. El ser feliz es una decisión. Ser feliz no es algo que pasa, no es algo que depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Es una disciplina que aprendemos en Dios. No estar felices es ser infelices, ¿sabes? No es la circunstancia, es lo que hay dentro de ti. No es un estado, es algo que somos. Es una decisión que solo se logra por el Espíritu de Dios en nosotros. No llegaremos a la felicidad por medio de nuestras propias fuerzas, sino por confiar en Dios. Hay razones para preocuparnos, estresarnos, incluso estar tristes, pero hay una razón para tener gozo y es el amor de Dios. Es la razón que da alegría a nuestro corazón. Preguntémonos acerca y reflexionémonos. ¿Qué razones hay para preocuparnos? ¿Qué me entristece? ¿Qué razones tenemos para alegrarnos este año o este periodo de primavera? ¿Sabes? Con todo. Es el principio del gozo. Tenemos que aprender a tomar el gozo del Señor. Pero también con todo, es disfruta con todo. El principio del contentamiento. Dice, con todo me gozaré en Dios.
Vivimos en una cultura sumamente materialista, donde el éxito, la felicidad, se definen por tener mucho y por tener más, mucho más. No se detiene la ambición. Sin embargo, también vivimos en una cultura sumamente insatisfecha. Hay millonarios deprimidos, famosos con pensamientos suicidas. Y es que la prosperidad no tiene mucho sentido, porque no da la felicidad. No quiere decir lo que tengo. No sé si recuerden aquella canción de Napoleón: trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. ¿Sabes? La prosperidad es eso. No es tener mucho, sino ser feliz con lo que tengo. La verdadera riqueza es tener a Dios. La verdadera felicidad no viene sino de alguien. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es su dinero. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y si no tenemos a Dios, no tenemos nada. La verdadera prosperidad es disfrutar lo que Dios nos da. Este pasaje es un desafío para disfrutar lo que tenemos. ¿Es la falta de respeto a Dios o es una falta de respeto a Dios no ser felices? ¿Sabes? Si estamos con Dios, tenemos que disfrutar, tenemos que ser felices. Tenemos lo suficiente, tenemos lo necesario, porque tenemos a Dios. Disfrutemos lo que Dios nos da, lo que nos ha dado, lo que nos dará por fe. Y dejemos de anhelar lo que tal vez no nos vaya a dar. Hay escasez material, sin embargo, podemos decir que somos millonarios si tenemos a Dios en nuestra vida. Hagamos a Dios una razón de la riqueza. Y preguntémonos, ¿somos felices con lo que tenemos? ¿O me pongo triste por lo que no tengo? ¿Sabes? Cuando hacemos realmente a Dios la razón de nuestra riqueza, lo demás es por demás. Pero también, con todo, nos invita a tener fe en Dios, a creer con todo. Es un principio de fe. ¿Recuerdas el verso 18 como acaba diciendo? En el Dios de mi salvación, de mi salvación. Hay quien tiene miedo por perder cosas económicas este año, porque va a haber diferentes entes y diferentes cambios que a veces no se proyectaron bien, ¿sabes? Tal vez incluso la salud, pero podemos esperar lo mejor porque estamos esperando en Dios. El profeta Habacuc sabía que había cosas terribles que iban a pasar, sin embargo, esperaba lo mejor, porque no esperaba en las circunstancias de la economía, de la política, no esperaba que las circunstancias fueran buenas, sino esperaba en un Dios bueno que promete estar con nosotros. Lo mejor está por venir. Aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario, en Dios podemos decir con certeza que lo mejor está por venir, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra riqueza, Él sostiene nuestro futuro. Dios va a volver a hacer lo que ha hecho. Él ha estado con nosotros en el pasado, seguirá estando con nosotros en el presente y en el futuro. Él ya nos ha salvado y nos ha bendecido antes y lo volverá a hacer. Hablamos del Dios que abrió los mares, que cayó la tormenta, que cerró la boca de los leones. El Dios que murió y resucitó por amor al ser humano y que hoy sigue con nosotros y quiere volver a hacer cosas con nosotros, entre nosotros. Las crisis son un desafío para creer, para confiar en un Dios que a veces es difícil confiar. Y no porque Dios sea difícil confiar en Él, sino porque tú y yo tenemos falta de fe. Y la crisis nos puede hundir o puede ser una catapulta para creer más. Porque a veces no es fácil creer, pero no siempre vamos a ver la luz de la salida, pero siempre la hay. Te recuerdo, juntamente con la prueba, siempre, siempre Dios nos da la salida. Y es precisamente en eso, confiar en Dios, porque no debemos de tener temor del futuro, no debemos confiar, hagamos la razón de nuestro futuro. Y por supuesto, nos tenemos que preguntar, ¿qué cosas me causan temor del futuro? ¿Cómo me puedo preparar para enfrentar las dificultades? Hagamos a Dios la razón de nuestro futuro. Y como tercer y último punto, en esta reflexión de Habacuc, de con todo, pues tenemos que esforzarnos con todo. Es un principio de la dependencia de Dios. En Habacuc 3:19 decía: Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Oigan,
Esforcémonos con todo, dependamos de Dios. No son con tus fuerzas, no son con mis fuerzas, no es con nuestra sabiduría, es con las fuerzas de Dios. A veces sentimos que no tenemos fuerzas, a veces nos sentimos ya viejos, cansados, a veces nos sentimos como cayendo en un abismo sin fondo, como viendo las nubes negras cuando hay problemas o dificultades, y a veces queremos tirar la toalla, queremos renunciar, pero Dios es quien nos da fuerzas, Dios es quien da fuerzas al cansado y levanta a los afligidos. Él es experto en eso. Él nos manda que nos esforcemos y seamos valientes. Esforcémonos en el Señor. Esforcémonos en sacar más fuerzas de las nuestras, en tomar fuerzas de Dios. Esta es la fuerza del cristiano. El esfuerzo del cristiano no es una superación personal, sino una dependencia de Dios. Nuestra fuerza no está en nuestros músculos, en nuestra voluntad de que tanto levantamos la voz, sino en el poder de Dios. Y esto nos remite a depender únicamente de Dios, depende solo de Dios. La gente del mundo se sostiene por su dinero, por su posición, por su talento, por su fama, por su aspecto físico, por las cosas terrenales que tiene. Pero el cristiano no depende de nada sino de Dios. En Él nos sostendremos. En tiempos de debilidad, Dios ha prometido darnos fuerzas, como las del búfalo, que si esperamos en Él, volaremos como águilas. La clave es depender de Dios. Él es nuestra fuerza. Hay que hacerlo la razón de nuestra fuerza, porque Él es quien da nuestras fuerzas. En Él debemos de basar nuestras fuerzas y nuestras decisiones. Con todo vivamos, vivamos. Y este es un principio de dar testimonio. Decía Habacuc casi al final, en el verso 19, el cual hace mis pies como de siervas. Una tristeza de los tiempos de la crisis es que muchos utilizan como pretexto para olvidarse de Dios, para renegar de la fe, para actuar fuera de la voluntad de Dios. Algunos dejan de ir a la iglesia, algunos hacen trampas en su negocio, se comportan de una manera deshonesta, eh, hacen cosas diciendo que es tiempo de crisis. De hecho, hay gente que dice, el que no tranza, oiga, qué cosas tan tristes y feas, dice la gente. Pero el profeta Habacuc escogió otro camino, el de comportarse a la altura de alguien que cree en Dios, de un profeta de Dios. Cuando Dios dice por medio de este profeta que Él es quien hace que nuestros pies sean como una sierva, se refiere a que puede caminar en terrenos rocosos, en los problemas que la vida no nos van a hacer tropezar y podemos incluso correr. El verdadero carácter se muestra en la crisis. En momentos difíciles debemos de demostrar nuestra fe. Vivamos como hijos de Dios en tiempos de crisis. Integridad es mantenerse firme aún en la crisis. La integridad es lo que somos cuando nadie nos ve. Es vivir lo que predicamos. Es vivir lo que creemos. Es que nos comportemos correctamente aún sin la mirada de los demás, porque sabemos que Dios nos ve, porque sabemos que Dios sabe incluso lo que pensamos y lo que sentimos. El verdadero cristiano se comporta igual en toda circunstancia, porque no depende de las circunstancias, sino depende de Dios, depende de quién nos ha salvado. Digamos a Dios la razón de nuestro actuar. Y por supuesto, este mensaje nos desafía a vivir con todo. Este mensaje o poema de Habacuc es un desafío a hacerlo con todo. Ah, no importa, no importa lo que tengamos o lo que no tengamos. Debemos de tener gozo en Dios, debemos de vivir con contentamiento, de creer más, de depender de Dios, de dar buen testimonio. Y nos queda a ti y a mí aceptar o rechazar el desafío. ¿Qué dicen? ¿Le entramos? ¿Lo aceptamos? Perfecto. Te veo en la próxima. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.